La clase anterior hablamos sobre los inicios de la guerra y los avances del eje. Pues el día de hoy hablaremos sobre la contraofensiva aliada y el fin de la guerra. ¿Sabías que el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, los aliados iniciaron el desembarco de un ejército más de 150.000 soldados sobre las playas de Normandía? La conocida como Operación Overlord, invasión aliada de Francia, había empezado, comandados por el general Eisenhower. Las tropas aliadas superaron las defensas organizadas por el mariscal alemán Rommel. El esfuerzo aliado se concentró en desembarcar en Europa un ejército que después de liberar Francia llegara hasta el mismo corazón del Tercer Reich. El ingreso de Estados Unidos, primera potencia industrial del mundo, en la guerra favoreció decisivamente a las naciones aliadas. En 1942, 26 naciones estaban en guerra contra el eje y tenían una mayor capacidad industrial en la producción de armamento que su adversario. Hablemos entonces sobre la derrota alemana en la Unión Soviética. Inicialmente, la ofensiva alemana fue arrolladora. Sin embargo, la resistencia de Leningrado constituyó el primer revés. Luego, el fracaso ante Moscú y la llegada del duro invierno ruso suspendieron las operaciones. En abril de 1942 se reinició la ofensiva por el sur. El Estado Mayor alemán se planteó la conquista de Stalingrado y la llegada al Cáucaso, con la vista puesta en los recursos petrolíferos de la zona. En medio de encarnizados combates que duraron varios meses, el sexto ejército alemán quedó finalmente acorralado y en enero de 1943 capituló. La batalla de Stalingrado se convirtió en la primera gran derrota alemana de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, la recuperación soviética posibilitó la reconquista de su país. La combinación de sus ofensivas militares y el hostigamiento guerrillero no dio tregua a las tropas alemanas. La derrota de las divisiones blindadas alemanas en Kursk precipitó la situación. A mediados de 1944, todo el territorio soviético había sido liberado. Cabe recalcar que a finales de 1942, todo el norte de África estaba en poder de los aliados. Desde esa base, a mediados de 1943, los anglo-estadounidenses desembarcaron en Sicilia y de allí pasaron a Italia continental. Tras una reunión del Gran Consejo Fascista, Mussolini fue destituido. En esta nueva situación, Italia pidió el armisticio y pasó al bando aliado el 8 de septiembre de 1943. Esto motivó la intervención alemana que invadió Italia. Mussolini fue rescatado por los alemanes, quienes ocuparon el país y frenaron el avance de las tropas aliadas, dejándolas estancadas cerca de Nápoles. El DUS, por su parte, creó una efímera república en el norte de Italia. Hablemos ahora sobre la liberación de Francia. Las tropas aliadas al mando del general Eisenhower desembarcaron en las costas francesas de Normandía el 6 de junio de 1944. El Día D fue la Operación Overlord, una de las mayores movilizaciones de hombres y pertrechos de la historia, que dio inicio a la liberación de Francia. Hacia mediados de septiembre, los aliados habían logrado liberar toda Francia. El avance estadounidense fue lento, pero constante, y logró vencer la tenaz resistencia que ofrecían las fuerzas japonesas. De isla en isla, las tropas de Estados Unidos fueron aproximándose al archipiélago japonés en dos batallas decisivas: Iwo Jima, en febrero de 1945, y Okinawa, en abril del mismo año. Con ello, los principales centros industriales de Japón quedaron situados bajo el radio de acción de los bombarderos estadounidenses. Por el sur, el avance tuvo su momento culminante en la batalla de Leyte, la última gran batalla aeronaval de la guerra.
que se prolongó desde octubre de 1944 hasta el año siguiente. Hablemos sobre la capitulación de Alemania. El 25 de abril de 1945, tanto las tropas anglo-estadounidenses como las soviéticas entraron en contacto en Torgau, a un centenar de kilómetros de Berlín. Tras una dura resistencia del ejército alemán, Hitler renunció el 30 de abril, cediendo su cargo al almirante Dönitz, y se suicidó. La rendición de Berlín el 2 de mayo ante las tropas soviéticas y la creación de un último gobierno del Reich presidido por el almirante Dönitz marcaron el fin de la guerra en Europa. Los días 7 y 8 de mayo se firmó la capitulación incondicional de Alemania. Ya para terminar, hablemos sobre la rendición japonesa. A pesar de los avances aliados y de la lluvia de bombas que caía sobre las ciudades niponas, la voluntad de resistencia de los japoneses era inquebrantable. Así que el presidente Harry Truman de los Estados Unidos, sucesor de Roosevelt, autorizó el lanzamiento de la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima quedó casi pulverizada y 80.000 de sus habitantes muertos. 3 días después, la ciudad de Nagasaki corrió la misma suerte. El emperador Hirohito finalmente impuso la rendición incondicional de Japón, la que fue firmada el 2 de septiembre de ese año. Con este acto, la Segunda Guerra Mundial quedó oficialmente terminada. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.